Tobogán de ofertas en Agencias Guay. Ofertas extremas de verano para equipar bien chilero tu hogar. Agencias Guay presenta. Ministerio Público acusa al empresario del transporte Luis Gómez por su presunta participación en fraude millonario al Estado en caso transurbano. Este declara y afirma que el transporte estaba a punto de colapsar. El Tribunal Supremo Electoral acude a la Corte de Constitucionalidad para apelar el amparo definitivo que la Corte Suprema de Justicia otorgó a Suri Ríos Sosa para ser inscrita como candidata presidencial del Partido Valor. Galón de gasolina alcanza los 27 quetzales en el área metropolitana y muestra una nueva tendencia a la alza en el mercado local. El Ministerio de Energía afirma que aumento se debe al desempeño del mercado. Taxistas demandan a las autoridades de la comuna capitalina y al Ministerio de Gobernación que aplique la ley y reglamentos para pilotos de taxis ilegales y mototaxis. Aprobación de $1.000 millones para construcción del proyecto de construcción del muro en la frontera con México fue rechazado por la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Tobogán de ofertas en Agencias Guay. Ofertas extremas de verano para equipar bien chilero tu hogar. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar este martes 26 de marzo. Soy María Luisa Gómez, estamos ya listos para llevarle lo más destacado de la jornada en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias, comenzamos. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Para comenzar, noticias del empresario Luis Gómez. Se declaró en audiencia de primera declaración del caso transurbano que tiene a su cargo el juez José Eduardo Cojulún Gómez, es señalado de ser autor intelectual de la estructura de corrupción que recibió y administró millones de quetzales durante el gobierno de Álvaro Colón. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. A la fecha no me considero una persona pobre. El empresario Luis Gómez está implicado en los 3 casos de investigación por el transurbano, por el desembolso de 270 millones de quetzales. Se le imputó el delito de fraude y peculado en grado de complicidad, lavado de dinero y asociación ilícita. Hoy se pretende probar el destino del dinero consistente en 35 millones de dólares. Durante la diligencia, uno de los abogados de Luis Gómez le pidió al juez Eduardo Cojulún que se realizara bajo reserva para evitar que los directivos de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, quienes denunciaron el caso, estuvieran presentes. También pidió más tiempo para analizar los indicios, pero el juez negó esas peticiones. Esta división no la puedo hacer porque la hubieran soltado antes y hubiéramos aplazado la audiencia íntegra. Luis Gómez rindió su testimonio, dijo que se había preparado para este momento y aunque encontraba muy valiosa la investigación realizada por la Fiscalía, lamentó que no estuviera completa. Dijo que ante la crisis social que se atravesaba en el país por el asesinato de pilotos, le pedían al gobierno de Álvaro Colón que les ayudara a proteger el sistema de transporte y eliminar el efectivo. Y ese día que nos atendió el presidente, en el día habían matado 4 pilotos al mismo tiempo, coordinados en diferentes áreas de la capital. Y en ese momento no nos atendió solo el presidente, nos atendió el gabinete de seguridad. Gómez fue señalado por el lavado de dinero por el financiamiento de la campaña electoral de Manuel Valdizón, ex candidato a la presidencia. Se defendió, indicando que entre Manuel Valdizón ha existido una estrecha amistad y que ese no era delito. Yo siempre lo quise como un hermano, porque tenemos vínculos familiares hasta con sus papás, conozco a su señora madre, a su padre, a su familia, pero eso no es un delito, señor juez.
Hay cosas que pasaron y ahí voy a relacionar a mi hermana. También agregó que su hermana Reina Gómez ha sido su representante legal de los bienes y propiedades que ha adquirido. Porque yo no tengo nada que esconder, porque tengo la suficiente capacidad económica para lograr demostrar que esas situaciones yo las hice de bien y de carácter comercial. Luis Gómez concluyó su declaración. Luego el juez Miguel Ángel Gálvez decidió aplazar esta audiencia y continuar el día de mañana a partir de las 9:30. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. En el caso Construcción y Corrupción Fase 2, el juzgado de mayor riesgo D realizó la audiencia de etapa intermedia de 4 personas señaladas en el caso por los delitos de cohecho activo, asociación ilícita y lavado de dinero. Se trata de Juan Ignacio Florido, José Guillermo Yupe Ramírez, René Felipe Cardona Pérez y Griselda Álvarez. La Fiscalía lo señala de desempeñar la función de contadores públicos en la red de Alejandro Sinibaldi. Eran encargados de emitir las facturas, firmaban cheques y recibían el dinero de los contratistas, y como representante legal también compraban bienes inmuebles para Alejandro Sinibaldi. En otro tema, varios trabajadores del Palacio Nacional de la Cultura, en su mayoría obreros, que trabajan en la restauración de la fachada del Palacio, amenazan con una huelga y paro de labores si no se cumple con el pago de salarios atrasados que les adeuda el Ejecutivo. A 83 trabajadores que laboran para el Estado no se les ha cancelado su sueldo desde febrero. Algunos de estos son obreros que están realizando la restauración de la fachada del Palacio Nacional y actualmente están contratados para laborar en el Viceministerio del Patrimonio Cultural, bajo el renglón 031. Por ello le piden al gobierno de Jimmy Morales la cancelación de su salario. No estamos pidiendo que nos aumenten, no estamos pidiendo que nos den algo que no nos corresponde, sino el salario que ya está devengado y que se merece por derecho todo trabajador, ¿verdad? Que por eso trabajamos, por nuestro salario, precisamente. Ahorita la medida empezó. Nosotros pues nos pronunciamos, pusimos un par de rótulos, hicimos un pequeño paro, pero esto sí, si el ministro y las autoridades de verdad no se ponen la mano en la conciencia para ayudarnos, ¿verdad? Entonces esto va a continuar hasta que se haga efectivo el pago, porque es un salario que ya debería estar en el bolso de los trabajadores. Recordemos que hay mucha gente que lastimosamente no vivimos solventes, tenemos préstamos. Entonces los préstamos nos generan intereses que el Estado no nos va a pagar, ¿verdad? Entonces, por eso es que tomamos estas medidas y de seguir así vamos a hacer un paro general a nivel ministerio. Los afectados indicaron que el Ejecutivo les debe el mes de febrero y temen que no les cancelen el mes en curso. Salarios que oscilan entre los 3.000 y 3.500. Las inconformidades se dan debido a que en enero también experimentaron atrasos, pero ese mes se les solventó la quincena de febrero. Pero a la fecha, el sueldo del segundo mes del año aún no fue realizado. Según la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes, indicó que los atrasos se han dado por el traslado de los trabajadores al sistema descentralizado de nóminas y registro personal, Guatenóminas. Para contarle que de las 1.200 personas que tenemos, se le logró pagar a todas, a excepción de 83 personas que tenemos pendientes. A estas personas se les está pagando el día de hoy. Ya el dinero está en el banco y me imagino que a estas alturas ya les han de estar depositando. Para poder solventar esto tuvimos que hacer una serie de nóminas adicionales y poder corregir. Es en todo el ministerio y yo le podría decir que en toda la administración pública, porque todos los empleados ahora de salud, de educación y de todos los ministerios estamos trabajando el mismo sistema, pasándolo de lo interno de las instituciones al Ministerio de Finanzas. Los trabajadores están debidamente informados. El sindicato está debidamente informado porque yo personalmente diariamente les doy información de cómo va el proceso, porque eran más personas, eran como 190, se fueron depurando y al final quedamos con este último grupo. La viceministra aseguró que en un lapso de 24 horas los afectados verán reflejado en sus estados de cuenta el pago que se les adeuda, algo que ellos esperan, señalando que hace una semana recibieron el mismo ofrecimiento. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luisa Acche. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Estamos iniciando, hay más después de la pausa. Tribunal
Tribunal Supremo Electoral apelará a resolución de la Corte Suprema de Justicia por caso Suri Ríos. El detalle al volver. El Tribunal Supremo Electoral apelará a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que permite la participación como candidata a la presidencia a Suri Ríos del Partido Valor. El Tribunal Supremo Electoral anunció que presentará una apelación contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que ampara a la candidata al Partido Valor, Suri Ríos, para que pueda participar en la contienda electoral. Los magistrados del tribunal respaldan la decisión anterior del director del Registro de Ciudadanos, que el 28 de enero resolvió no inscribirla por el parentesco de consanguinidad con el exjefe de facto de Estado de 1982, José Efraín Ríos Montt. A través de Twitter, la hija del general, Suri Ríos, indicó sentirse sorprendida. Están inscribiendo candidatos sin finiquito, con órdenes de aprehensión, con faltas y retrasos en la documentación. Y nosotros, estando en ley, y sin tener orden de aprehensión ni causa penal pendiente, entregamos todo a tiempo y a cabalidad, y ambos tenemos finiquito. Así que nos sorprende grandemente que el Tribunal Supremo Electoral no nos trate en igualdad de condiciones. El vocero del Tribunal Supremo Electoral explicó parte del recorrido en acciones jurídicas. El Registro de Ciudadanos emitió inicialmente una resolución donde hace alusión a que existen algunos artículos de la Constitución que impedían, en este caso, a la candidata optar al binomio presidencial. En este sentido, el Pleno de Magistrados sostuvo la resolución. Al presentar la apelación, será la Corte de Constitucionalidad que resuelva en definitiva la participación de Suri Ríos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. El Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales al binomio presidencial del partido URNG Maíz, integrado por Blanca Estela Colop y Pablo Seto. Ambos se convierten en el binomio número 15 que se lanza a la campaña electoral por la presidencia. Hasta el momento van más de 18,000 candidatos inscritos entre municipalidades y diputados, de otros. En procesos hay entre 4 y 5 partidos que también podrían obtener las credenciales en los próximos días, explicó Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral. Y a la señora Blanca Estela Colop Alvarado su credencial como candidata a la vicepresidencia de la República. Y el vicepresidente Jafet Cabrera arremetió contra el Tribunal Supremo Electoral por no inscribir a su hijo como candidato a diputado e indicó que todo era una aberración, pues la Constitución sí le permite asumir si llega a ganar. Esto pese a que la ley es clara al indicar que por ser hijo de un vicepresidente en funciones no puede hacerlo. Es una situación que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral, en donde inscriben a los que tienen problemas de cualquier naturaleza y no inscriben a los que no tienen ningún problema, en el caso de Jafet Cabrera Cortés. La Constitución no le prohíbe ser candidato. La Constitución prohíbe que no puede asumir, una vez ha sido electa una persona, cuando tiene familiaridad con el presidente o con el vicepresidente. Y nosotros, tal como sacó la resolución del Tribunal Supremo Electoral, dicen ellos que nosotros finalizamos el día 13 de enero y los diputados toman posición el 14 de enero. Si él saliera electo, no tiene ningún impedimento legal y en este momento es una relación legal la que está cometiendo el Tribunal Supremo de no inscribirlo porque es candidatura, no está ganando una diputación ni está nominado como diputado. Siempre en el tema electoral, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad rechazó la utilización de personas de talla pequeña en un mitin político del partido UCN por considerar que fueron llevados para llamar la atención. El Partido Unión del Cambio Nacional, UCN, durante el fin de semana realizó un mitin. En la actividad, 3 personas de talla pequeña salieron con disfraces, acto que ocasionó el rechazo del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad. Pero la utilización que hizo de la imagen de las personas con discapacidad fue para ridiculizar esta imagen.
Nosotros estamos en contra de este tipo de actos y de hecho pues ya nos hemos dirigido al partido que cometió esta acción para que se abstenga de hacerlo, y es un llamado que también hacemos a todos los partidos políticos, porque definitivamente este tipo de actos solo vienen a afianzar ideas equivocadas, los estereotipos y los actos discriminatorios que se practican hacia las personas con discapacidad. Nosotros pues nos preocupa este tipo de hechos, en lugar de estar haciendo este tipo de espectáculos, y si quieren realmente tomar en cuenta a las personas con discapacidad, deberían de colocarlos en su listado para candidatos a cualquier cargo público. Hasta el momento, Toledo explicó que el partido aún no se ha comunicado con ellos. Sin embargo, indicó que el acto podría ser susceptible de una demanda legal. Por la tarde de este martes, UCN trasladó un comunicado en el que indicó que rechaza la discriminación en todas sus formas. Además, se aclara que la contratación de los 3 actores se ajustó a la regla y en ningún momento se vulneraron sus derechos ni se pasó a llevar su dignidad. En el comunicado también señala que el partido busca la inclusión y que los 3 artistas son reconocidos por su talento. Por otra parte, Toledo explicó que hasta el momento registran que 18 personas de talla pequeña se postulan para partidos políticos como candidatos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Este viernes 29 de marzo transmitiremos desde Puerto Barrios y Zabal con Cabildo Abierto a partir de las 10 de la mañana. Acompáñanos y da a conocer las necesidades de tu comunidad. Combustibles a la alza, conozca cuánto ha incrementado y el impacto que ha generado esto luego de la pausa. Ya se lo comentábamos, la gasolina presenta un nuevo incremento durante el fin de semana, registró una variación de 50 centavos. El precio del galón de gasolina ya alcanzó los 27 quetzales en el área metropolitana y de nuevo muestra una tendencia alcista en el mercado local que se ha mantenido en el primer trimestre del año. Justo cuando el movimiento de viajeros incrementa, los combustibles cuestan 50 centavos más por galón. La Dirección General de Hidrocarburos confirmó el movimiento ayer y hoy en el Congreso lo confirmó también Luis Chan, ministro de Energía y Minas, quien dijo que el aumento se debe al desempeño del mercado internacional. El precio promedio de galón de gasolina superior llegó a 27.09 quetzales, la regular en 27.89 y el diésel a 23.09 en servicio completo. Estos precios no se habían reflejado desde el 6 de julio del 2015 y, según un reporte, están asociados a la tendencia del barril de petróleo y sus derivados y por las decisiones que adopta la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hace 2 días, el barril de petróleo cerró en $58.82 y el precio del galón de gasolina para entrega en abril en $1.93 en la Bolsa de Nueva York. Con información de Urias Gamarro por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta. Y hoy se realiza el e-commerce day por segundo año consecutivo, pero es la edición 92 a nivel regional. El evento tiene el objetivo de aumentar la cantidad y calidad de oferta que venden productos y servicios a través de nuevos puntos en Internet. El e-commerce day Guatemala 2019 es una actividad que reúne a miembros de la industria de negocios por Internet y busca apoyar sobre todo a pymes a superar a sus desafíos y así involucrar sus negocios con las nuevas tecnologías e iniciar sus ventas por Internet. Durante el evento, que dura todo el día, expertos y conferencistas, la mayoría locales, compartieron sus experiencias y hablaron sobre las nuevas tendencias y los desafíos que enfrenta el comercio electrónico en la actualidad. Para poder enfrentarse a los desafíos y nuevas tendencias, Marcos Pueyrredón, presidente de E-Commerce Institute, dijo que hay que dominar 4 pilares y 4 claves. Los pilares son infraestructura y plataforma, marketing 360, operación y logística y atención al cliente. Las claves son los indicadores, profesionalización, capacidades multicanales centradas en clientes y experiencia con propositiva.
Según Pueyrredón, en la actualidad estamos viendo cómo crece la tendencia mobile, es decir, que el consumidor está conectado al smartphone, que está a un clic de cualquier producto o servicio. Hoy estamos surfeando las olas de la movilidad, de la ubicuidad, de lo que son los smartphones, pero lo que se viene a futuro es que este dispositivo no va a ser el principal dispositivo de acceso a Internet, sino dentro de 5 años va a ser el segundo dispositivo. La pantalla touch va a ser desplazada por el reconocimiento de voz cuando se haga un rollout o cuando se masifique lo que es 5G. En los próximos 5 años van a venir cambios mucho más grandes, principalmente con el concepto de simplicidad. O sea, hacer que lo complejo se vuelva sencillo para el consumidor. El que va a tener que lidiar con todos estos desafíos va a ser la oferta, pero si logras resolver el mobile vas a poder resolver lo que es reconocimiento de voz. Según el presidente de E-Commerce Institute, en Guatemala el Internet todavía no lo ven como canal de ventas porque no ha superado el 5% de las ventas totales. Son los canales de venta cara a cara y por teléfono los que predominan. Durante este evento se hará la entrega de los E-Commerce Awards, que son entregados a empresas que han contribuido a la economía digital del país. Estos premios se entregan en 18 países y se reconoce a empresas en 9 categorías. Los ganadores de las categorías en Guatemala serán los representantes del país en la competencia latinoamericana. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y María René Barrientos. Pasamos a otro tema. Las calles y avenidas de Antigua Guatemala están identificadas con placas de metal y cerámica como parte de un proyecto de recuperación de su nomenclatura clásica y moderna. El proyecto fue ejecutado por la Fundación Valle de Panchoy y con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo. Tiene como objetivo recuperar 2 nomenclaturas diferentes de la historia de Antigua Guatemala. Se pone en valor el nombre de las calles, tanto el nombre actual desde la nomenclatura de 1960, que son nombres con números, calles, avenidas, norte, sur, oriente y poniente, como la nomenclatura previa a 1930, que es una nomenclatura tradicional y que la hemos mantenido en el color correspondiente a los rótulos, que son rótulos amarillos. El proyecto fue ejecutado en 3 fases con el aporte económico del INGUAT, debido a que estas nomenclaturas son atractivas para el vecino y visitante como parte de la memoria histórica de la ciudad. La Antigua permanece siendo una de las que tiene las mejores características auténticas, originales, y vale la pena que mantengamos eso porque es al final lo que atrae al visitante nacional y extranjero. Fueron alrededor de 30,000 quetzales lo que estuvimos invirtiendo, pero ya digamos sumado ya llevamos más de 100,000 quetzales invertidos. Una cuarta fase será la redacción de un libro sobre la historia de la nomenclatura de Antigua Guatemala. Reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Muy buenas noches, amigos, les saluda Sara Guerrero y es momento de brindarles el informe climático. Iniciamos con la siguiente imagen satelital en donde básicamente continuamos con la misma perspectiva, pues tenemos ya la época de verano en todo nuestro país, un ambiente bastante cálido y agradable en toda la República, con viento moderado proveniente del norte afectando toda la República de Guatemala. Comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica: cielos completamente despejados al filo del mediodía, un ambiente bastante cálido y agradable. Hablemos un poco de las mareas, específicamente en las costas del Pacífico. Tenemos mareas altas a las 5:47 de la mañana y 6 de la tarde, mientras que las mareas bajas son al filo del mediodía. De igual manera, compartimos información en el norte del país. Tenemos muy poca nubosidad por horas de la mañana y horas de la noche, nubosidad dispersas por horas de la tarde y bajas temperaturas por horas de la noche y horas de la madrugada. Mínimas y máximas a través de la siguiente tabla: para el Progreso entre 20 a 29 grados centígrados, oscilando sus temperaturas, mientras que Zacapa las tenemos entre 21 a 32, siempre siendo uno de los departamentos más calurosos del país. La siguiente región nos presenta para el Petén entre 20 a 32 sus temperaturas y finalizamos en Izabal, que nos presenta una mínima de 21 con máxima de 31. El pronóstico de los próximos 3 días para Ciudad Capital específicamente: miércoles, jueves y viernes continuamos con el mismo comportamiento de cielos despejados y temperaturas bastante calurosas entre 24 a 28 grados centígrados al filo del mediodía. Finalizamos con información referente al sol y de esta manera concluimos el informe del clima. Muy buenas noches.
Taxistas protestan y piden que se aplique la ley. ¿Cuáles son sus demandas? Esto lo tendrá al volver. Estamos con más información. Las asociaciones de taxistas de Guatemala demandan a las autoridades de la comuna capitalina y al Ministerio de Gobernación que hagan cumplir la ley y que aplique el reglamento para pilotos de taxis ilegales y mototaxis. Las gremiales de taxistas demandaron a las autoridades de la comuna capitalina un trato justo y sancionar a las unidades de transporte que funcionan de manera irregular. Esto para proteger a las personas que dan servicios de taxi con permiso, pagos y requerimientos de ley. Además, demandaron mayor seguridad a las autoridades de gobernación, señalando que día a día son víctimas de extorsiones. La falta de aplicación de los reglamentos en materia de transporte obliga a los pilotos a cometer hechos violentos, como el hinchamiento ocurrido en el Naranjo, afirmaron los taxistas. La desesperación al que están llegando muchos compañeros se traduzca en violencia. Ya vieron lo que pasó en Misco y ese es el resultado de la falta de operatividad de las autoridades. Y definitivamente nosotros, si vamos a proclamar una manifestación, va a ser pacífica, definitivamente. Entonces, nosotros, reitero, siempre lo que estamos pidiendo, la aplicación de la ley hacia las unidades de transporte que están trabajando de manera irregular. Además, señalaron que se colocó una denuncia ante la propia fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, el 5 de septiembre, por la cual no han tenido ningún avance. Por ello, piden que se agilice el proceso. Ella nos ofreció que en 30 días habían resultado. A estas alturas, lamentablemente, de una forma irónica, increíble, es inaudito, es inconcebible que a la fecha el Ministerio Público no se haya tomado la molestia de responder nuestras peticiones cuando fue una denuncia directa, concreta y específica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Ministerio Público no ha dado respuesta? Exigimos públicamente a la doctora Consuelo Porras resolver nuestro asunto. De esa cuenta es que estamos realmente preocupados. Algo que queremos mencionar adicionalmente es que las autoridades, tanto municipales como de gobierno central, cumplan con esto. Exigimos que se cumpla la ley, tanto ley de tránsito como reglamentos de taxis. Los taxistas han indicado que de no tener alguna respuesta del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y la propia Municipalidad de Guatemala, podrían realizar otra manifestación. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luis H. Y así con esa última información, que sabia victoria, nos vamos a una pausa y regresamos. Suman 17 incendios provocados según reportes oficiales. No pierda detalle de este tema luego del corte. Las unidades de bomberos han reportado durante el mes socorristas con problemas respiratorios y quemaduras. Hoy se registró otro incendio. Unidades de bomberos voluntarios y municipales se trasladaron de urgencia a la zona 3 capitalina. Varias llamadas de vecinos de la 28 calle Final indicaban que se estaba registrando un incendio en un predio privado de llantas. Los bomberos ingresaron con equipo especial para sofocar las llamas. Los socorristas trabajaron por más de 3 horas para controlar el siniestro. Las autoridades de la PNC capturaron a un supuesto responsable de haber lanzado combustible a las llantas. La policía lo identificó como Patrocinio Bosch. Investigadores de la policía efectuaron la captura, indicando que el detenido les explicó que le habían pagado 200 quetzales por lanzar la gasolina. Esto se genera a partir de aproximadamente de las 6 de la mañana. Se alerta a los cuerpos de socorro que se hacen presentes utilizando más de 20,000 galones de agua para poder mitigar este incendio que se generó a través de unas llantas. Personas sin conciencia afectando nuestro medio ambiente prendieron fuego a estas llantas. Fue detenida una persona que fue entregada a la Policía Nacional Civil
a través del Juzgado de Asuntos Municipales. La Municipalidad de Guatemala le está dando seguimiento para colocar la denuncia correspondiente contra esta persona y poder tener esas acciones que impliquen el castigo para aquellas personas que dañan nuestro medio ambiente. Las autoridades policíacas también detallaron que buscan a 2 hombres más que escaparon, presuntos responsables de ocasionar el incendio. Por una Guatemala en paz. En cámara, Oscar Rivas reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Tenemos noticias del mundo. La Cámara de Representantes estadounidense no logró el martes revertir el veto que el presidente Donald Trump usó para poder acceder a los fondos para construir un muro en la frontera con México. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría opositora, fracasó el martes en su intento de echar atrás el veto del presidente Donald Trump por su declaración de emergencia nacional en la frontera sur. La votación final fue de 248 votos a favor de la anulación del veto contra 181. La oposición demócrata recibió el apoyo de 14 republicanos, pero no fue suficiente para lograr los 2/3 de la Cámara necesarios. El mandatario usó su primer veto presidencial para desbloquear una resolución del Congreso y acceder a los fondos necesarios para cumplir con su promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México. Además, el Pentágono anunció un presupuesto de $1.000 millones para el muro en la frontera, transfiriendo una partida al Departamento de Seguridad Interior. La Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes rechazó esa transferencia, denunciando la utilización del ejército como herramienta política. Esos fondos están destinados a la construcción de 92 kilómetros de una cerca de 5,5 metros de alto, a mejorar los caminos e instalar luminaria que asista a la declaración de emergencia nacional declarada por el gobierno de Trump. Un poco al sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que su gobierno no caerá en una confrontación con España por la carta en la que reclama disculpas por los agravios cometidos durante la conquista, en medio de reacciones de sorpresa entre sus connacionales. La población mexicana reaccionaba el martes a la publicación de una polémica carta enviada al gobierno español por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En el texto, el mandatario reclamó disculpas por los agravios cometidos durante la conquista, una solicitud que España rechazó con firmeza. Pienso que pues hay cosas más importantes, ¿no? Realmente en las que se debería de estar utilizando ese tiempo. Eso hace tantísimos años que fueron que a estas alturas, ¿qué vamos a andar pidiendo disculpas? Una segunda carta con la misma petición fue enviada al Papa Francisco, según confirmó el propio López Obrador durante su habitual conferencia matutina. La publicación del documento, que había sido enviado de manera privada al rey, irritó al gobierno español. En su respuesta aseguró que la llegada de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. No vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno. López Obrador negó que su gobierno haya dado a conocer el contenido de la misiva, alegando que buscaba dar tiempo a España y el Papa Francisco para que la analizaran. Agregó que buscará integrar un grupo conjunto para hacer una relatoria de lo sucedido hace 500 años durante la conquista. Guatemala está en fase de convertirse en un país de tránsito a ser un destino para pedir asilo. Refugiados que llegan de distintos lugares han iniciado el proceso para tener ese estatus. En el occidente se reporta un alto porcentaje. Conozca los detalles a continuación. Durante una jornada de formación, personeros del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, aclararon que la migración masiva no se trata solo de quienes pretenden mejoras económicas, sino de quienes huyen y van en busca de asilo. Se calcula que unas 25,000 personas salieron de países en las llamadas caravanas de migrantes y refugiados centroamericanos, un alto porcentaje para salvar su vida. Existen 390 personas reconocidas como refugiados y un número muy similar de solicitantes. Eso quiere decir personas que están solicitando
solicitando la condición de refugiado. La mayoría son de nacionalidades nicaragüenses, salvadoreños, venezolanos, personas de Honduras que han salido por situaciones difíciles y buscan de alguna u otra forma protección en Guatemala. El interés de extranjeros por asilarse en Guatemala se ha incrementado. Si nosotros estamos brindando atención a personas solicitantes de asilo, estamos promoviendo y también remitiendo los casos de solicitudes de asilo en Guatemala, acá en Quetzaltenango, en Huehuetenango y en San Marcos. La protección internacional es un derecho humano al que pueden acceder todas las personas. Personas extranjeras que vienen a nuestro país, pero que vienen a nuestro país porque vienen protegiendo su vida de situaciones de violencia, de inestabilidad política, inestabilidad social en sus propios países. Generalmente se habla de migración en términos generales y se va invisibilizando el tema de protección internacional. ACNUR y Tierra Nueva atienden solicitudes y dan acompañamiento a personas que buscan asilo para que gocen de todos los derechos como personas en territorio guatemalteco. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango reportó Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Vamos ahora a conocer los principales temas de la edición impresa de Prensa Libre para mañana. A veces a los niños se les dificulta identificar las 19 horas o las 21 horas o las 8 de la mañana y ubicarlas. Guatemática trae ejercicios para ese propósito. Encuéntrelo mañana. Además, en su ejemplar encontrará que el Congreso convocó a postuladora de la Corte Suprema de Justicia con 8 meses de anticipación, cuando la ley establece que son solo 4, o sea, en junio. Hoy se presentó una impugnación contra esa convocatoria prematura, en la que se temen pactos y búsqueda de impunidad. En las entrevistas con presidenciables, es el turno de Edmond Mulet, del Partido Humanista, quien cuestionó el gasto público y afirmó que dará prioridad a los jóvenes. Candidatos a la alcaldía de Cobán dijeron que atenderán las solicitudes de pobladores hechas durante el Cabildo Abierto de Prensa Libre y Guatevisión. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este miércoles. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para apoyar a la educación, estamos para servir a Guatemala, estamos para servirle a usted. Terminamos con la hora informativa. Gracias por acompañarnos y ahora la invitación para que se quede en la señal de Guatevisión llega Sin Filtro Electoral. Conozca las propuestas del candidato por el Partido Humanista, Edmond Mulet. Buenas noches.